y la apatridia forzada que viven cientos de nicaragüenses a manos del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Desde el año 2023, al menos 452 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad. Sí, escuchaste bien, el régimen de Daniel Ortega los convirtió en apátridas, personas sin país, sin papeles, sin derechos. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Margarita Te Voy a Contar. Hoy hablaremos de un tema tan doloroso como urgente, la represión transnacional y la apatridia forzada que viven cientos de nicaragüenses a manos del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Desde el año 2023, al menos 452 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad. Sí, escuchaste bien, el régimen de Daniel Ortega los convirtió en apátridas, personas sin país, sin papeles, sin derechos. Estas denuncias se presentaron este 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y revelan algo que va mucho más allá de un simple trámite administrativo. Se trata de una estrategia de represión sistemática y transnacional que busca borrar por completo a las personas opositoras del mapa legal, político y hasta familiar. Natalia Yaya, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, lo dijo muy claro. Una de las formas más severas de represión del régimen de los últimos años e inédita a nivel regional ha sido la privación arbitraria de la nacionalidad. Desde 2023, al menos 450 personas, casi todas hoy en el extranjero, fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense por decisión judicial, vulnerando, entre otros, la Convención para reducir los casos de apatridia de 1954. Después de convertirlas en apátridas, el régimen Ortega Murillo profundizó los impactos de esta arbitrariedad mediante una serie de decisiones que han buscado producir la muerte civil de las personas afectadas, como fue denunciado por la FIDH en su informe Destierro y Muerte Civil. Las autoridades los anularon de todos los registros nicaragüenses y decretaron la pérdida de sus derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, así como la imposibilidad de volver a su país. Los profundos efectos de esta pérdida de nacionalidad y personalidad jurídica siguen hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que estas personas no pueden volver a Nicaragua, no pueden renovar su cédula de identidad ni su pasaporte, porque han sido totalmente eliminadas de los registros oficiales. Y peor aún, algunas han sido borradas hasta de los registros de nacimiento de sus propios hijos e hijas. Detente un momento e imagina lo siguiente: que tus hijos e hijas en otro país no puedan demostrar que eres su madre o su padre, que no puedan sacar documentos porque tú simplemente no existes, porque no hay un documento que te reconozca como ciudadano o ciudadana de X o Y país. Además del impacto personal y emocional, está el golpe económico. En otros territorios, cuando no tienes una identificación, no puedes tramitar una residencia. Por lo tanto, tampoco podrás acceder a un empleo en condiciones y pensarte en una vida digna para vos y los tuyos. Pero en Nicaragua también tiene sus consecuencias económicas, porque el régimen ha confiscado propiedades, ha congelado cuentas bancarias y ha dejado a muchas familias literalmente sin nada.
Todo esto mientras viven exiliadas buscando sobrevivir en países que apenas comienzan a conocer. Como si fuera poco, también se han documentado una apatridia de facto. Se niega sistemáticamente la renovación o emisión de documentos a las personas identificadas como opositoras, incluso a menores de edad. Y esto no es solo negligencia, es una política, es una forma más de castigo. ¿Y qué pasa si alguien quiere regresar a Nicaragua? No es tan simple. El regreso está condicionado a pagos que van desde $1,000 hasta $60,000, según han documentado las organizaciones. Además, se debe demostrar buena voluntad con el régimen, lo que en otras palabras significa extorsión pura y dura. El caso más estremecedor es el del exiliado Roberto Samcam, como ejemplo de esta persecución y violencia transnacional. Ha sido asesinado en junio de este año en Costa Rica a manos de un sujeto que llegó a la puerta de su vivienda y una vez confirmó su identidad al preguntarle su nombre, le disparó en 8 ocasiones. Su esposa, Claudia Vargas, ha denunciado que fue un crimen político, planificado, que evidencia cómo la represión del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo no termina en las fronteras de Nicaragua. Soy Claudia Vargas, activista feminista y defensora de derechos humanos. Comparezco hoy como ciudadana nicaragüense, como exiliada y como esposa de Roberto Samcam, asesinado el 19 de junio del 2025 en Costa Rica, en nuestra casa. Víctima de un crimen que no solo arrebató una vida, sino que vulneró la soberanía de un país de refugio y puso en evidencia el alcance transnacional de la represión de Estado. Roberto fue un mayor en retiro del ejército, un analista político comprometido con la democracia, un defensor de derechos humanos. Desde el 2018 enfrentó hostigamientos sistemáticos, amenazas directas y campañas de odio promovidas desde el régimen de Nicaragua. Lo mataron por hablar, por pensar en voz alta, por denunciar, por no callar. La Fiscalía ha señalado que este no es un crimen común y ha reconocido la complejidad del caso, incluyendo elementos que apuntan a una posible planificación. El mensaje es claro, la represión es total y no se detiene en el exilio. No se trata solo de quitarte los papeles, se trata de romper tu identidad, tu familia, tu economía, incluso tu voz, nuestra voz. Comparte este podcast para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en Nicaragua. La apatridia es una forma moderna de represión brutal y está ocurriendo hoy, en pleno 2025, en Nicaragua y en otros países autoritarios y dictatoriales. Gracias por estar en este lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.